ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ustedes y poderles hablar de la hermosa palabra de Dios. La palabra que edifica, la palabra que nos ilumina, la palabra que nos ayuda a poder caminar correctamente, ya que ella nos orienta, porque ella es lámpara a nuestros pies. Hoy es jueves de aguas profundas, en el cual estaremos tocando temas profundos de la palabra de Dios. Temas que a lo mejor son tabú dentro de la sociedad o dentro de la iglesia. Pero a Dios le ha placido a través de este ministerio, lámpara a mis pies, que puedas recibir el conocimiento de su palabra. Sé que muchas veces tocar estos temas son un reto primeramente para mi vida, porque son temas en los cuales no nos podemos dar el lujo de cometer errores doctrinales. Pero estoy seguro que si Dios ha puesto esta inquietud en mi vida, sé que Él también me da la sabiduría para poder hablar de estos temas profundos. Porque su palabra dice que Él no pone carga que no podamos llevar. Sin embargo, ponemos esta prédica o devocional en las manos de Dios. Que sea su Espíritu trayendo conocimiento, inteligencia y sabiduría. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El tema de hoy es un tema supremamente delicado, pero que Dios me viene inquietando hace mucho tiempo en hablar sobre él. Para que usted me entienda, vamos a la cita que está en Primera de Reyes, capítulo 11 del verso 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Etea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegaran a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada. Aquí podemos ver un lamentable escenario donde Dios había dado una clara advertencia al pueblo de Israel. Pero como muchas veces lo hemos dicho, este pueblo inclinaba a hacer las cosas malas. No entendían el compromiso y la responsabilidad que tenían delante de Dios como pueblo escogido. David, un hombre ejemplar, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Por supuesto, sujeto a pasiones como usted y yo, y en esa condición cometió un grave error delante de Dios. Pero Dios le dio la posibilidad de salir adelante. Y fue un tremendo referente como rey para el pueblo de Israel. De hecho, cuando usted lee las crónicas de Israel, notaremos cómo el Señor ocupa un espacio para resaltar la vida de David. Pero lo triste es que sus generaciones siguientes cometieron graves faltas que determinó juicios grandes para su pueblo. Salomón, el hijo de David, que recibió el reinado entregado por su padre, falló el pacto que Dios había hecho con él y su pueblo, donde le dio claras advertencias diciéndole que si las cumpliría, él estaría con él y su descendencia. Pero esta cita que acabamos de leer nos muestra que Salomón se apartó de Dios y la causa fue que contrajo matrimonio con muchas mujeres. Para ser más exactos, 1000 mujeres. 700 eran reinas y 300 concubinas, que eran de un rango menor, que completaban la cifra de 1000 mujeres. Ahora, este punto nos da el preámbulo al tema que estaremos hablando hoy y que pronto les entregaremos el título. A raíz de esta cita bíblica, muchas personas han tomado como ligereza
y como ocasión para cometer aquellos actos inapropiados delante de Dios, diciendo: si Salomón pudo tener 1000 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener más mujeres? Si Dios lo permitió con Salomón, pues también lo puede permitir conmigo. Y toman todo este pensamiento como ocasión o como sustento para cometer sus males. Como primera aclaración, aunque Dios permitió que todo esto sucediera en la vida de Salomón, no quiere decir que él estaba de acuerdo con lo que Salomón estaba haciendo. Acuérdense que la misma palabra nos dice que él nos ha entregado libre albedrío, que muchas cosas son lícitas, pero no todas convienen. Si usted decide tener varias mujeres, lo puede hacer, pero no quiere decir que esta es la voluntad del Padre. Ahora, es bueno aclarar que estas mujeres que tuvo Salomón eran esposas y concubinas. Hoy muchos se sustentan de esta palabra para estar con una mujer aquí y otra mujer allá, pero ni siquiera asumen la responsabilidad matrimonial, no queriendo decir que esto esté bien. Pero digo esto solamente para ir aclarando punto a punto. ¿Por qué decimos que aunque Dios permitió esto en la vida de Salomón, él no estaba de acuerdo? Vamos por un momento al libro de Deuteronomio, capítulo 17, del verso 15 en adelante. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero mire la aclaración que comienza en el verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Verso 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra. Porque Dios hace esta clara advertencia. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y la idea de este mandato era para evitar que el rey pusiera su confianza en el poderío militar, o siguiera a dioses extranjeros, o por otro lado pusiera la confianza en las riquezas y no en Dios. Si usted analiza muy bien la vida de Salomón, este invalidó estas 3 cosas que Dios había demandado para el rey de su pueblo. Entonces, para aclarar, es necesario que usted entienda que Dios no estaba de acuerdo con esto. De hecho, lo estaba prohibiendo. Pero en el hombre estaba de cumplirlo o no. Por supuesto, el invalidar esto trajo grave juicio para la vida de Salomón. Lo primero fue que su reino fue dividido y de ahí en adelante comenzó a caer Israel en un abismo tenebroso. ¿Por qué las personas solamente leen el verso 3 donde dicen que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas? Pero no leen la parte que dice que a causa de esto Salomón se apartó de Dios y fue tras otros dioses, y que de ahí en adelante vino el mal para su vida, porque comenzó a seguir dioses abominables y con ellas prácticas que iban en contra de lo establecido por Dios. Pero ahora usted me dirá, cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver que muchos de los hombres de Dios tuvieron varias mujeres. Esto es lo que conocemos como la práctica de la poligamia, que es tener varias mujeres. Para que podamos entender esto, siempre tenemos que ir al inicio de todo esto. ¿Cuándo comenzó a ejercerse esta poligamia? Cuando leemos el libro de Génesis, podemos notarnos que el primero que tuvo 2 esposas fue Lamec. Para corroborarlo, vamos a Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Pero ¿quién era Lamec? Lamec hace parte de la 5ª descendencia de Caín, aquel en el cual, dice la palabra, habitaba el maligno. Porque es esto lo que quiere decir la primera carta de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa.
podemos darnos cuenta que ya en Caín estaba sembrada la raíz de maldad que sembró Satanás. Y de ahí en adelante todas estas generaciones se apartaron aún más de Dios. Y ya en esta quinta generación vemos cómo comienza a distorsionarse aquel modelo que Dios había establecido cuando creó a Adán y a Eva. Él no creó varias mujeres para Adán, Él creó a Eva. Pero ahora volvamos nuevamente a la cita que estábamos leyendo en Génesis capítulo 4, pero ahora vamos al verso 23, y ahí vamos a ver la conducta de este hombre Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Verdaderamente en esta descendencia lo que había era esa maldad que había sido sembrado en Caín. Pero miren lo que sucede en el verso 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Este pasaje nos informa que tras la muerte de Abel, Dios le permite a Adán y a Eva concebir un hijo, el cual llamaron Set. Y este reemplazaría la generación de Abel, que era una generación conforme al corazón de Dios. Pero cuando usted sigue leyendo, notará que luego estas dos descendencias, tanto la de Caín como la de Set, se contaminaron. Esto no quiere decir que ya entonces muchas familias de la tierra practicaban este mismo principio que ya Set había establecido de tener varias mujeres. Como ya muchos conocen, saben que se incrementó tanta la maldad que Dios decidió destruir aquella humanidad perversa. Y solamente escogió a Noé y a su familia para recomenzar nuevamente su plan para salvar la tierra. Obviamente, con esta nueva generación de Noé, Dios tenía que permitir que nuevamente el hombre tuviera muchas mujeres para repoblar la tierra. Dios en medio de todo cumple el plan que ha establecido. Pero podemos notar que desde el principio este no era el orden que Dios quería. Pero dada la circunstancia, Dios tomó este recurso para nuevamente poblar la tierra. Y este puede ser uno de los mayores argumentos que hay porque el Señor permitió la poligamia para nuevamente repoblar la tierra. Pero esto no significa que esta práctica se convirtiera en un desorden, porque tenía un fin y un propósito. Pero como mencionábamos hace poco en Aguas Profundas, creo que fue la semana pasada, que hay cosas que son lícitas, pero que Satanás la utiliza para darle un mal uso y entonces convertirlas en ilícitas. Cuando usted se desconecta del orden y del plan de Dios, terminará dándole a su vida y a lo que Dios ha dado el uso inadecuado, abriéndole legalidad al enemigo y trayendo con esto maldición. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo Dios ve esta práctica en la actualidad? Quiero entrar en materia. Si usted lee la palabra de Dios, no encontrará una cita específica donde le esté prohibiendo que usted pueda tener 2 esposas. Pero es necesario que usted entienda que la palabra de nuestro Padre Dios se tiene que leer e interpretar desde una perspectiva espiritual. Pongo un pequeño ejemplo. Usted no encontrará en un banco un aviso que diga que usted no puede robar el dinero o que robarlo lo llevará preso. Pero usted lógicamente entiende que si toma algo que no es de usted, traerá consecuencias. Va preso inmediatamente. Y usted no se podrá justificar diciendo, lo que pasa es que yo no vi ningún aviso que me decía que no podía entrar a robar en el banco. Habiendo aclarado todo esto, ahora sí vamos a primera carta de los Corintios, capítulo 7 del verso 2. Vemos cómo Dios inspira la vida de Pablo para escribirnos lo siguiente: pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La palabra de Dios es intuitiva y específica. Si usted lo quiere entender, es porque quiere deleitarse en el pecado. Pero cada uno tendrá que darle cuentas a Dios. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Note usted que el Señor está hablando en singular, no en plural.
Dice el hombre, no los hombres, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Este es el plan que Dios había estipulado para el hombre desde el principio. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, ocupa tiempo en explicarnos nuevamente estas cosas para que el hombre entienda cuál es el plan de Dios para la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vemos que nuestro Señor les estaba reiterando y recordando estas palabras al pueblo para reiterarles que con la llegada de Jesús se estaban restableciendo muchas cosas que habían sido establecidas en el principio, porque eso lo corrobora Juan en capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que el Señor Jesucristo estaba mencionando era lo que el Padre le había mandado hablar, recordarle nuevamente el plan, el propósito y el pacto que había hecho con el hombre. Pero vamos a leer algo que dijo Pablo muy interesante, volviendo al tema del matrimonio. Vamos a la primera carta de Corintios capítulo 7 en el verso 10. Mira lo que dice él: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No está hablando de las mujeres ni de los maridos. Luego lo que dice el verso 11: y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Oiga, si Pablo está diciendo todo esto, obviamente está dando a entender el orden del matrimonio. Y es tan serio que dice que si ellos se llegasen a separar por ciertas causas, que no se vuelvan a casar. ¿Por qué Pablo se daría la tarea de explicar todo esto si un hombre pudiese tener varias esposas? El que tenga oído para escuchar, oiga lo que el Señor le está hablando. Vamos a leer dos citas que tienen mucho en común y luego explicamos. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disoluciones ni de rebeldía. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y sus casas. Habiendo leído todo esto, ¿cree usted que un poligamia puede ser marido de una sola mujer? Pero ahora usted me dirá, pero es que estas prácticas tenían que ser cualidades específicas para ministerios de liderazgo espiritual. Pero no, déjeme decirle, estas deben aplicarse por igual a todos los cristianos. Hago una pregunta. ¿No todo cristiano debe ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, como lo estaba mencionando Pablo a estos varones? Escúcheme muy bien. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 nos dice: porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces, si estas normas son santas para los ancianos y diáconos, ¿no son santas para todos? Permítame leerles una cita más porque creo que es necesario mencionar esto. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Por supuesto está hablando de plural mujeres y plural marido. O sea, cada esposo con su esposa, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, singular. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Note usted que lo que está diciendo esta cita no describe específicamente la relación matrimonial. Si la poligamia fuere permisible, toda la ilustración de Cristo en relación con su cuerpo, la iglesia, y la relación de esposo a esposa, pierde validez. Este ejemplo nos deja muy en claro la unión matrimonial, la que Dios estableció desde el principio,
que cada hombre tenga su propia mujer y sean uno, así como Cristo es uno con su iglesia. Espero de todo corazón que este mensaje haya quedado muy claro para todos. Excúsenos que nos hayamos extendido un poco, pero el tema lo ameritaba. Sé que muchas personas aclararon muchas dudas a través de estas palabras. No siendo más, les bendigo grandemente, les envío un gran abrazo y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en